Hola, me llamo Mindy, soy una dietista nutricionista trabajando con The Horticultural Society of New York y hoy vamos a preparar una receta mediterránea de col silvestre o collard greens. Esta receta es bastante fácil, un poco diferente de que solemos comer de col silvestre o collard greens. Entonces, los ingredientes son, claro, collard greens. Solamente un paquete que se pueden comprar en el supermercado. Vamos a necesitar una cebolla. Yo ya tengo cebolla blanca, pero puede ser de cualquier tipo. 2 tomates frescos o igual una lata de tomates picados, una lata de 15 onzas. Un limón, o si no tienen limón fresco también se puede usar 2 o 3 cucharadas de limón como de bote. 3 dientes de ajo. Una lata de garbanzos. También se puede usar garbanzos cocidos en casa o preparadas, pero en este caso sería 1 taza y media. Aceite de oliva virgen extra. Y también tengo aquí solamente 1/4 de taza de caldo vegetal. Si no tienen caldo vegetal, se pueden usar solamente agua, eso no pasa nada. Y el primer paso, y vamos a lavar las manos, claro, para asegurar que todo está limpio. Pero ya que tengo las manos limpias, vamos a picar primero la cebolla. Vamos a necesitar 1 taza picada y creo que eso solamente me da suficiente. Ya que tengo la cebolla picada, lo que voy a hacer es en un sartén, vamos a necesitar uno bastante grande. Voy a ponerlo en fuego medio. Voy a añadir 1 cucharada de aceite de oliva. Y después voy a poner la cebolla picada al sartén. Queremos cocinar la cebolla por sobre 4 minutos hasta que está tierno y lo que sea. Pero mientras que eso está preparando o cocinando, vamos a preparar el ajo. Como les dije que vamos a necesitar 3 dientes. O igual, si ustedes no quieren tanto o no lo quieren, tampoco lo tienen que incluir. Queremos picar el diente como para que esté bien picadito. Tenemos la cebolla ya cocinando todavía un poco más, todavía no está todo un poco tierno, entonces mientras esperamos a las cebollas vamos a preparar el col silvestre, los collard greens. Tenemos que lavarlo y picarlo. Yo voy a picar por la mitad y en lonchas, ¿no? Para que cuando ya está cocido está bastante fácil de comer. Tengo los collard greens cortados, picados y la cebolla ya está preparado. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner el ajo en el sartén, incorporarlo, dejarlo cocinar 1 minuto. Después de cocinar el ajo 1 minuto voy a poner los collard greens. Queremos poner la cebolla y el ajo primero para que se pueda tostar un poco y le da un sabor un poco más complejo, un poco mejor. Entonces, por eso siempre cocinamos, no siempre, pero solemos cocinar el ajo
y la cebolla antes que nada, para que tiene ese sabor tostado. Igual de tostarlo le hace como, el sabor le da un poco, un toque de dulce. Entonces voy a mirar cómo va el ajo. Y también mientras está cocinando se puede olerlo, ¿no? El olor cambia mientras está cocinando. Pues yo creo que ya estamos preparados para poner los collard greens. Ya lo tengo todo y podemos ver que ocupa todo el sartén grande y por eso necesitamos uno grande. Eso mientras cocina va a poner más, va a condensar más, va a hacer más pequeño, pero mientras ahora necesitamos un sartén muy grande para acomodar todas las hojas que tenemos. También queremos poner el caldo, o si no tienen caldo, agua. Eso sería un cuarto taza. Ya hace mucho ruido, ¿no? Pero tenemos que poner el caldo para asegurar que hay suficiente humedad para que las hojas se cocinan bien. Y vamos a dejarlo aquí 4 minutos. Y mientras esto está cocinando, vamos a estar preparando lo demás, lo que nos falta. Primero son los tomates. Vamos a enjuagarlos y picarlos. O igualmente si no tienen tomates frescos, se pueden usar una lata de 15 onzas de tomates picados. Ya podemos ver que los collard greens, las hojas ya están, no hay tanto, ¿no? Es como ya están un poco más pequeñitos. Entonces vamos a incorporar los tomates que hemos picado. ¿Okay? Y la otra cosa que tenemos que incorporar son los garbanzos. Si están usando algunos garbanzos que se han preparado en la casa, queremos usar los garbanzos sin caldo. De la lata queremos abrirlo, enjuagarlos, quitar todo el agua en el colador y después incluirlos al sartén con lo demás. Ya tengo los garbanzos preparados, enjuagados, entonces los voy a añadir. Ya que tengo casi todo hecho, voy a mezclarlo bien. Y la última cosa es el limón. Vamos a cortarlo, asegurar que no hay semillas. A veces hay muchas semillas. Hay uno allá. No, parece que no hay muchos. Pero vamos a poner el limón. Si no quieren limón, no le gustan, también se pueden usar vinagre o igual no lo tienen que poner. A mí me encanta. Entonces, pide 2 a 3 cucharadas de limón. Voy a poner medio limón y a ver el sabor, si me gusta o no. Y este limón está súper jugoso. Mezclarlo de nuevo. Eso no tiene un momento de fin. Bueno, ciertos minutos más. Es dependiendo a usted. Si le gusta los collard greens mucho más tierno, pues mucho más tiempo. Si le gustan un poco más durito, pues tampoco tanto tiempo. Lo que yo quiero ver es que el piel
La piel de los tomates ya están quitando un poco de la masa de los tomates. Para mí, cuando eso pasa, ya está terminado. Entonces vamos a esperar que se cocina hasta que puedo ver que la piel de los tomates ya está un poco salida. Eso es decir que los tomates ya están bien cocidos. Que la piel de los tomates ya se han salido de la masa y parece súper hecho todo. No he puesto ni sal ni pimienta negra, pero se pueden añadir a su gusto. Igualmente añadir más limón o dejarlo para cada persona lo añada a su gusto. Buen provecho.